Vamos a hablar hoy sobre el bautismo. Es un privilegio bautizarse. Es un gran privilegio. Corea del Norte, Arabia Saudita, Afganistán, Irán, Somalia, China, Eritrea, Laos, Vietnam, Brunei, Birmania, Maldivas, Qatar, Tayikistán, Rusia y algunos sectores, Sudán y etcétera, etcétera. Hay muchísimos países donde prohíben bautizarse en agua. ¿Cuántos se van a bautizar hoy? Nadie les ha prohibido, más bien se los ha animado. Un fuerte aplauso para ellos, para los que se van a bautizar. Tremendo. Son 9. En estos lugares el bautismo en agua puede ser considerado un delito grave. En estos lugares que nombré. Y hay muchos otros lugares más. La lista es muy larga. Y los cristianos que lo practican corren, o sea, que practican el bautismo, corren el riesgo de ser perseguidos, encarcelados e incluso ejecutados. Y hay muchísimos países y decenas de países en el mundo entero que te ejecutan, te matan, te persiguen, te encarcelan, te prohíben, etcétera, etcétera. Es increíble, todos esos países que nombré. Hay más, la lista es muy larga, tengo una lista enorme. Pero cuando nosotros venimos a Estados Unidos decimos, wow, esta es la sucursal del cielo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿A cuántos, porque venían en la iglesia con una Biblia en la mano, los miraron, se los llevaron preso? A nadie. Pero hay países de los que he nombrado y muchos más países donde incluso nos prohíben usar la Biblia. ¡Wow! En este país somos tan privilegiados que no hay cabida, que no hay lugar para darnos el lujo de vivir como que si Dios no existiera. Es increíble. Gozamos de una tremenda libertad por ahora, aunque se están violando la libertad, pero todavía tenemos una gran cantidad de libertad para poder adorar a Dios. Y hoy vamos a bautizar a 9 y no hemos tenido hasta en este momento ningún tipo de impedimento, ya sea político, ya sea religioso o ya sean de grupos, etcétera, etcétera. Eso es una bendición, gracias a Dios, porque estamos aquí en este lugar. En los primeros 4,000 años atrás de historia humana, si usted escriba, esto es muy importante. Nosotros tenemos, bajo la genealogía bíblica, 6,000 años de historia humana, no tenemos más. Desde que Adán y Eva pecó hasta hoy, en calendario gregoriano, tenemos 6,024 años, porque estamos 2024. No hay más fechas desde el pecado de Adán y Eva que nos registra la Biblia y lo sabemos por las genealogías. Pero los 4,000 años primeros, porque después de los 4,000 años en el Antiguo Testamento vino Jesús y de Jesús hasta ahora estamos en año 2024. Vayamos con los primeros 4,000 años atrás porque quiero dar el tema, ¿por qué me bautizo? Pero quiero dar este tema desde el punto de vista o desde la perspectiva histórica, bíblica, cristiana. Entonces quiero dar un poco de contexto para llegar a 4 cosas del por qué nosotros nos bautizamos, ya que tenemos el privilegio de bautizarnos. En otros países corres pena de muerte y peligro por bautizarte. ¿Qué privilegio es bautizarse aquí? Entonces, quiero darlo desde una perspectiva histórica, bíblica, pero quiero dar un contexto general. ¿Qué pasó en los primeros 4,000 años? O sea, estamos hablando de antes de la venida de Cristo, pasaron 4,000 años. ¿Qué ocurrió? El bautismo, en cuanto al bautismo, lógicamente, en esos 4,000 años era una ceremonia universal practicada por diversas religiones, culturas, instituciones que bautizaban con la finalidad de dar la bienvenida a una persona a su nueva fe, a una nueva religión, a una nueva comunidad, a un nuevo grupo, a una nueva civilización, en ese tiempo civilizaciones antiguas como los sumerios o los egipcios, etcétera, etcétera. Pero es un rito, el bautismo, de iniciación que simboliza la bienvenida y la adhesión o adherirse a la nueva afiliación, y el bautismo no es algo que inició con la iglesia cristiana,
Si nosotros estudiamos la historia universal, el bautismo no inició con la iglesia cristiana o con el cristianismo. ¿Por qué? Porque tiene un trasfondo en los 4000 años de historia antes de Cristo, tiene un trasfondo psicológico, antropológico y tiene un trasfondo social. Esas son razones contundentes de que ellos practicaban las civilizaciones antiguas antes de Cristo, antes de la iglesia, las practicaban. Como dije, los sumerios, los egipcios y los imperios que vinieron, Babilonia, Medo-Persa, etcétera, etcétera, ya practicaban el bautismo. Así que no es algo que nace del cristianismo ni de la iglesia cristiana. Estamos hablando de 4000 años de historia humana. Y cuando decimos que tiene el bautismo implicación psicológica, estamos diciendo que la persona se siente parte de algo o parte de una institución. Es el aspecto de participar. Por eso decimos que el bautismo tiene razones psicológicas, porque se bautiza una persona para sentirse parte de. En ese tiempo, religiones, en ese tiempo paganismo, en ese tiempo grupos, en ese tiempo instituciones, etcétera, etcétera. Número 2, decimos que tiene implicaciones antropológicas porque significa que es una necesidad de todas las religiones, de todas las culturas, de todas las instituciones, exteriorizar en él un acto simbólico que se está sintiendo por dentro, pero que se expresa por medio de un rito llamado bautismo. Y tiene esto un significado profundo, sociológico. ¿Por qué? Porque el bautismo significa ser parte de una iglesia, ser parte de una sociedad, ser parte de una institución. Por ejemplo, hay colegios en otras partes del mundo que bautizan a los estudiantes para que sean parte de la universidad o de la institución. Hay muchísimas religiones paganas o religiones, etcétera, etcétera, que para dar la bienvenida a la persona, pues los bautizan, etcétera, etcétera. Entonces estamos mirando desde el punto de vista histórico, en 4000 años de historia, cómo se hacía el bautismo y las implicaciones que tiene de que tiene implicaciones psicológicas, tiene implicaciones antropológicas y tiene implicaciones sociológicas. Ahora, el bautismo no era para los judíos étnicos. El bautismo no nació con los judíos. Los judíos no bautizaban. Los judíos no tenían necesidad del bautismo. Los judíos pura sangre no tenían necesidad del bautismo. Allá afuera es diferente la historia que lo cuentan, ¿no? Pero realmente en el judaísmo los judíos no se bautizaban, sino que el bautismo se asociaba con la incorporación de prosélitos. ¿Qué significa esto de prosélitos? Es decir, aquellas personas no judías que deseaban convertirse al judaísmo debían de ser bautizadas y solo así le daban la bienvenida. Y solo así eran parte del judaísmo. Entonces, dentro del judaísmo, es que un judío nato no se bautiza. El bautismo nació ya, estamos hablando de los 4000 años de historia, incluimos la nación hebrea, nació pero para herir a alguien que no era un judío. El bautismo era para aquellos que no pertenecían a la casta judía y que querían abrazar el judaísmo. Y es la manera y la forma en que los bautizaban para poderle dar la bienvenida. O sea, y era para aquellos que no eran pura sangre judía, no eran étnicos. Y se habían contaminados con otras religiones, o tenían un papá pagano, o tenían hijos paganos, o se contaminaban con mujeres que no eran judías, etcétera, etcétera. A ellos se les exigía el bautismo como un signo de purificación y de incorporación después de una circuncisión en la cultura hebrea. Pero así nace el bautismo, así empieza el bautismo, pero no porque el judío realmente se bautiza, sino a los prosélitos, a los que quieren ser parte de la comunidad judía o a los judíos que estuvieron contaminados y querían ser parte real de la casta judía. Ahora, el bautismo en agua significaba purificación y sigue significando el día de hoy, es un símbolo nada más de purificación.
y el bautismo, porque ¿por qué sigue significando esto? Es que esto es importante, porque en la Biblia nosotros encontramos varios tipos de bautismo. Por ejemplo, hay bautismos en su muerte, hay bautismos de fuego, hay bautismos del Espíritu, hay bautismos del sufrimiento, hay bautismos del arrepentimiento. En la Biblia lo encontramos. Para cada uno de esos hay pasajes. Pero aquí encontramos que mayormente siempre el bautismo en agua se relaciona aproximadamente con el 90% del concepto del bautismo y solo el 10% se relaciona con todos los demás tipos de bautismo que mencioné. O sea, el agua es importantísimo. El agua tiene otro significado antropológico. Hablar del bautismo es un tema muy largo. Si hablamos desde el punto de vista histórico y examinamos cómo se realizaban y todos los bautismos, nosotros vamos a decir, ¿en serio? ¿Así lo hacían? Etcétera, etcétera. No quiero extenderme porque quiero llegar a los 4 puntos del por qué me bautizo. Nada más estoy dando un contexto histórico breve. Pero el agua tiene una implicación enorme, increíble. Tiene otro significado antropológico, tiene un significado cultural. Y en todas las culturas o civilizaciones antiguas, el agua era un símbolo de creación, un símbolo de limpieza, un símbolo de transformación y de purificación. Ahora, 4000 años después, llega Cristo y en eso vamos a embarcarnos desde el punto de vista histórico, ya en nuestra era cristiana. Llega Cristo y al llegar a Cristo, mira lo que dijo Cristo en Mateo, si gusta abra la Biblia, Mateo en capítulo 28, pasando los 4000 años de historia, llega Jesús y mira lo que Jesús dice. Mateo capítulo 28, el verso 19 y el verso 20, dice así, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús lo dijo. Jesús dio una orden. Jesús da aquí una pauta. Jesús aquí da una bienvenida para todos aquellos que quieran bautizarse, o sea, prosélitos. Si lo miramos desde el punto de vista del cristianismo, nosotros somos gentiles, nosotros no somos judíos. Y para adherirnos a la iglesia de Cristo, ojo con esto, adherirnos y entre comillas decir Israel espiritual, nos bautizamos. Si ves el concepto con el cual Cristo lo habló y lo pensó y lo tuvo en mente, si analizamos estos pasajes, no lo vamos a hacer ahora, porque cada uno de estos pasajes tiene muchísimas implicaciones culturales, sociológicas, antropológicas, etcétera, etcétera, y aplicativas. No lo vamos a examinar, solo quiero decir lo que Jesús nos enseñó a nosotros acerca del bautismo después de 4000 años de historia humana. ¿Quién es el candidato entonces según lo que dice Jesús? Y basados en el Nuevo Testamento, tenemos 27 documentos, se llaman el Nuevo Testamento. Cada uno de los documentos tiene cosas fidedignas, inerrantes, infalibles. Son documentos a los cuales nosotros tenemos que adherirnos y vivir por fe y practicarlo. Y a lo largo de todos estos 27 documentos se nos dice quiénes pueden ser bautizados o quiénes se pueden bautizar. La respuesta está en la Biblia, los 27 documentos. 1, aquellos que han aprendido lo que es el Evangelio. ¿Dónde está eso? Lo acabamos de leer. Mateo 28, 19 y 20 está diciendo aquellos que han aprendido lo que es el Evangelio pueden bautizarse. Un niño no puede aprender el Evangelio, no sabe leer, no sabe escribir. Un bebé, no sabe leer, no sabe escribir. Entonces, el bautismo por eso no es para los bebés, para los babies. ¿Por qué? Mateo 28 manda a aprender, manda a leer, manda a estudiar. Otra segunda razón, o quienes deben de ser, o los candidatos para el bautismo, número 2, aquellos que creen. ¿Dónde está? Marcos 16, 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Un bebé, por ejemplo, no puede creer. Por eso en el cristianismo, en estos 2000 años de historia, en el cristianismo, la iglesia cristiana no ha bautizado a bebés. ¿Por qué? Porque los bebés no pueden creer, por lo tanto no pueden ser bautizados. Son bebés.
Número 3, aquellos que se arrepienten deben de ser bautizados. O sea, hay que recibir a Cristo. Hay que arrepentirse de los pecados para poder ser bautizado. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2, verso 38, dice, arrepentíos y bautícense en cada uno para el perdón de los pecados. Tremendo. Y un bebé no puede arrepentirse tampoco. Es un baby. Esa es la razón por la cual nosotros en el cristianismo y en los 2000 años de historia cristiana no estamos bautizando a los bebés, porque no hay un mandato que nos diga que podemos bautizar a los bebés. A los niños sí, que ya saben leer, ya saben escribir, están conscientes de qué es el bautismo, pueden recibir una enseñanza, siguen las reglas del Señor, etcétera, etcétera. A ellos sí se les puede bautizar porque ellos sienten la necesidad de un Salvador. Así que, dejando este contexto, ¿por qué me bautizo? Pregúntele a su vecino, ayúdame a predicar. ¿Por qué te bautizas o te bautizaste? ¿O te vas a bautizar? ¿Por qué? Pregúntele a su vecino, por favor, ayúdeme. Escriban su boletín, por favor. Número 1, porque Jesús mismo fue bautizado. ¡Wow! Jesús nos dio el ejemplo. ¡Qué maravilla! ¿Dónde está eso? Mira, Mateo capítulo 3, versos 16 y versos 17. Lo vamos a poner en la pantalla. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2 y 3. Y lo bautizó. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Entonces, una voz que venía del cielo dijo. Muy contento con él. Gracias por ayudarme. Ustedes notan esto, ¿no? Lo que estoy teniendo, ¿no? Tremendo. Entonces, ¿por qué me bautizo? Porque Jesús se bautizó y me da el ejemplo. ¡Qué maravilloso! En los versículos 16 y 17 que tenemos allí, lo dejamos, en esa parte que tenemos allí, hay una visión eminentemente trinitaria. ¿Qué notan allí? Una visión trinitaria, lógicamente. Aquí involucran a las 3 personas de la Trinidad. El término Trinidad no se menciona o no se encuentra en la Biblia, pero es un concepto verdaderamente bíblico que Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, lo usó por primera vez. Pero ¿qué vemos allí? Vemos al Hijo en el agua, ¿cierto? Número 2, vemos al Espíritu Santo descendiendo del cielo. Y número 3, ¿qué más vemos allí? La voz del Padre que está emitiendo su testimonio sobre el Hijo y sobre quién es el Hijo que está en carne humana. Hay 3 cosas allí importantísimo y demostrado la Trinidad. En el verso 17 dice, una voz que venía del cielo. Una voz que venía del cielo. Tremendo. Entonces, esa frase es muy significativa por varias razones. ¿Por qué? Esto es importante. Durante el periodo interbíblico, o sea, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre los 4000 años de historia antes de Cristo a los 2024 años que tenemos el día de hoy, hay un periodo de silencio. No hubo palabra de Dios, no hubo profecías, no hubo profeta, no hubo nada, nada de Dios, nada, nada, nada. ¿Cuánto tiempo ocurrió? 400 años. Se le llama el periodo intertestamentario del silencio. Y no hubo nada, palabra de Dios, 0, por 400 años hasta que aparece Cristo y viene nuestra era cristiana, año 2024. Han pasado 2024 años. Entonces, cuando se dice allí, y oí una voz que venía del cielo, eso es clave. Eso es clave. De entre los 4000 años de historia a los 400 años de silencio, esa frase que la insertó allí Mateo es clave. Dios mismo dirigiendo su palabra. ¿Por qué? Porque durante ese periodo de 400 años de silencio, cuando no hubo profetas verdaderos, no habían rabinos, no había quien enseñe, no había culto, no había servicio, no había nada, decían que Dios confirmaba su elección y sus decisiones de un
col, que significa bacol, o sea, una voz del cielo. Y cuando dice allí una voz del cielo, significa que era un profeta verdadero, o sea, mejor dicho, no un profeta, Dios mismo verdadero, dándole al mundo entero la señal de que Dios mismo inauguraba el periodo del cristianismo, el periodo de la gracia. Todos lo conocemos como el tiempo de la gracia de Dios, el tiempo en que estamos ahora. En segundo lugar, cuando dice una voz del cielo, al parecer esto fue una señal, porque 400 años no tenían nada de palabra de Dios, no había nada, estaba todo cero. Y al escuchar una voz del cielo era una señal cultural que todo judío del primer siglo, o sea, de los primeros 100 años de los 2000 que tenemos ahora, podía comprender, nadie más. Y fue una señal enorme. Entonces, probablemente fue comprensible tanto para Jesús, esa palabra, como para Juan el Bautista y para la multitud, debido a ese contexto, que se estaba mirando el bautismo. Escucharon y dijeron, si en 400 años no hemos escuchado nada, nada de Dios, ni la palabra de Dios, ni profeta, ni iglesia, ni nada, y escuchamos directamente del cielo, ¡wow! Eso es increíble. Fue una buena señal para autentificar quién era realmente el Hijo de Dios, el que se estaba bautizando. Quiero animar a los que se van a bautizar. Mientras Jesús se estaba bautizando, era para identificarse con nosotros. Jesús no tenía necesidad de bautizarse. No, pero lo hizo para identificarse con nosotros. Hoy nosotros somos bautizados para identificarnos con Él. Acuérdese, Jesús se bautizó sin necesidad para identificarse con nosotros. Y hoy nosotros nos bautizamos para identificarnos con Él. Eso es lo que dice y enseña la Biblia. En el momento en que Jesús fue bautizado, nos conecta con su humanidad. Recuerden que está representada la Trinidad, la voz de Dios. Nos conecta con su divinidad. Imagina la emoción al salir del agua y ser testigo de la presencia divina y el Padre Dios hablando, este es mi Hijo amado, alegra mi corazón. Increíblemente, quienes se bautizan hoy, mi deseo es que también sientan ese amor y esa voz de Dios y ese abrazo de Dios y que sepan que son amados y que son aceptados. Así como el Padre Dios dijo, este es mi Hijo amado, yo lo acepto, es el único que va a cumplir los requisitos antiguos testamentales de los sacrificios. Él es el Cordero Pascual, yo lo quiero, yo lo amo. Lo mismo anhelo y deseo para quienes se van a bautizar, escuchando la voz de Dios. No criticándolos, sino animándolos en ese aspecto, en ese sentido. Te vas a bautizar, lo mismo podrás sentir en tu corazón una voz del cielo que te dice, te amo, te quiero, te aprecio, te valoro, te estás bautizando, alegras mi corazón increíblemente. En segundo lugar, ¿por qué me bautizo? Ya vimos brevemente, número 1, porque Jesús se bautizó y nos dio el ejemplo. En segundo lugar, porque Jesús lo mandó. Escriba la palabra mandó o la palabra ordenó. ¿Dónde está eso? Ya leímos, ¿verdad? Mateo 28, 19 y 20. Por lo tanto, vayan, dijo, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bauticen. Es una orden de Jesús. Aquí está en presente imperativo continuo para los que entienden un poco de gramática. Está en una voz de presente continuo. Es increíble. En otras palabras, la traducción sería siempre, estén yendo, estén yendo, estén yendo, estén bautizando. Es continuo, es continuo. Y es una orden. El bautismo no es un mandamiento de hombres, sino un mandamiento de Jesús. Y eso es increíble. Aquí la palabra bautismo viene de la palabra griega baptizo, en el griego, así, baptizo, que significa sumergir, introducir, significa cubrir de agua. En el inglés ¿verdad? Hacia adentro, inmergir, introducir. Tremendo, ¿no? Esta práctica fue ordenada por Jesús cuando dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cristo dijo, si me amas, guardas mis mandamientos. ¿Y cuál es uno de los mandamientos de Jesús? Bautizarse.
Cristo dejó dos ordenanzas, dos órdenes. La primera, bautismo, y luego tomar la Santa Cena. Lo hicimos la semana que pasó. Y cuando Cristo dijo aquí en Juan capítulo 14, verso 15, dice, si me amas, guarda mis mandamientos, y uno de sus mandamientos es el bautismo. Tremendo. Ese es un ánimo para aquellos que aún están pensando todavía y no se han bautizado. Cristo les anima y Cristo le dice, ¿me amas? Pues entonces bautízate, en otras palabras. Es un ánimo. Eso es, si amamos a Jesús, haremos lo que Él nos ha mandado a hacer que hagamos. ¿Qué nos mandó a hacer? A bautizarnos. Qué maravilla es eso, ¿no? La Biblia es muy clara. El requisito para el bautismo del creyente es que haya confiado en Cristo como su Señor y Salvador. Ese es uno de los requisitos. Hay que ser creyentes. El bautismo no es para el no creyente. El bautismo es para los que han creído. Ese es el orden. Las primeras iglesias cristianas bautizaban y esa era una profesión pública de fe. Pública. Imagínate en los países que mencioné, que nombré, donde no se puede bautizar en público. ¿Cómo se bautizan los hermanos de los países que nombré? Hay decenas de países donde prohíben bautizar. Te puede costar la vida, te puede costar una cárcel a escondidas. A escondidas. ¿Cómo lo van a hacer? En secreto. A lo mejor van a un río, yo no lo sé. O a lo mejor en el agua por aspersión, yo no lo sé. Aunque la Biblia dice que es por inmersión, debe de ser. Pero lo cierto es que hay muchos países donde están prohibiendo y nosotros tenemos un privilegio enorme aquí. En tercer lugar, escríbelo. ¿Por qué me bautizo? En tercer lugar, porque las primeras iglesias bautizaban. Si ves en la historia, Cristo se bautiza, pasan un tiempo, mandó a que se bauticen, pasan más años y las iglesias comienzan a bautizar. Históricamente estamos hablando del bautismo. El bautismo tiene una implicación muy grande. Podríamos hablarlo de otro punto de vista, pero estamos mirando históricamente en la Biblia cómo lo tenemos. Dice Hechos capítulo 2, el verso en adelante. Los apóstoles seguían enseñando, una vez que Jesucristo se fue, seguían practicando el bautismo y seguían enseñando este mandato. Por ejemplo, el mismo día que se fundó la iglesia cristiana, en el mismo día, ¿cuándo se fundó la iglesia cristiana? Hechos capítulo 2, verso 42. Se fundó la iglesia cristiana. Cuando descendió el Espíritu Santo, allí fue la fundación. Se fundó la iglesia cristiana y la tenemos el día de hoy. Nosotros somos parte de esa iglesia. Pero en ese día que se fundó la iglesia cristiana, Pedro predica a miles de personas y en ese mismo día 3,000 personas se arrepintieron y ¿sabes qué mandó Pedro a hacer? Inmediatamente a que se bautizaran. Imagínate, bautismo de 3,000 personas. Tiene que ser en un río, lógicamente, ¿no? Tiene que ser en el mar. 3,000 personas al mismo tiempo. Muchos dicen y están vaticinando, son hipótesis, a lo mejor fue un bautismo sincronizado. ¿Qué significa el bautismo sincronizado? Mira, hay varias formas de bautizar. Una de ellas, el bautismo sincronizado. ¿Cómo? Todos al mismo tiempo. A lo mejor Pedro gritaba y dijo, instruyó, todos al mismo tiempo se sumergen en el agua y al mismo tiempo después de sumergirse completamente salen. Listo, 3,000 bautismos. ¿En cuánto? En menos de 10 segundos. ¡Wow! Ese es el bautismo sincronizado. Hay varios tipos de bautismo. No voy a entrar en esos detalles. Estoy dando desde el punto de vista histórico el bautismo. Pero encontramos aquí, mira lo que dice, capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 38. Vamos a leerlo juntos. A ver, 1, 2 y 3. Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo. ¡Wow! Entonces, el regalo llamó a sus oyentes a arrepentirse y luego a bautizarse. Tremendo. Está muy claro, aunque podríamos desmenuzar muchos pasajes, muchas palabras allí para buscar un real significado, pero está muy claro allí. El concepto aquí es,
Te arrepientes, recibes a Jesús y luego se bautiza. Esos son los pasos. Eso es lo que siempre se está anunciando, ¿verdad? Ya recibiste a Jesús, ahora el siguiente paso es el bautismo. El resultado es que 3,000 respondieron a ese llamado y se integraron a la Iglesia Universal. De allí en adelante, hasta el día de hoy, hemos tomado este mandato muy en serio y lo practicamos regularmente como hoy lo vamos a hacer. Gracias a Dios por eso. En cuarto lugar, escriba, ¿por qué me bautizo? Con esto terminamos y vamos al bautismo. ¿Por qué me bautizo? Porque doy testimonio público de mi conversión. Esa es una de las razones, el bautismo. Doy un testimonio público de mi conversión. Hay muchos países donde no se puede dar testimonio público porque te pueden llevar a la cárcel o te pueden ejecutar. Qué hermoso es estar en esta nación y en muchas otras naciones de América Latina. Increíblemente. Dice la Biblia, Romanos 6:4. Si yo supiera que hay muchísimos países en el mundo entero, muchos, no pocos, que prohíben bautizarse, y yo aquí en Estados Unidos y no me he bautizado, yo me bautizo ya. Como dicen en inglés, right now. O sea, right now. O sea, me bautizo ya. Porque no sé qué va a pasar mañana. Porque el único requisito para ser bautizado es haber recibido a Cristo. O sea, se arrepintió de sus pecados. No hay otro requisito más en la Biblia. Todo lo demás es un mandamiento de hombre. El único requisito es recibir a Jesús. Ya lo hemos leído. Hay muchos pasajes y todo. Además, estamos mirándolo desde el punto de vista histórico. Cuando lo veamos desde el punto de vista teológico, vamos a encontrar una cantidad enorme que el bautismo quiere enseñarnos a nosotros. El tema es muy largo, es muy complejo, pero mira aquí, me bautizo porque doy testimonio público de mi conversión. Dice Romanos, capítulo 6, verso 4, ya estoy a punto de terminar de predicar con éxito. Le oraba a Dios, Señor. Y hacía, bueno, me levanté practicando. Me levanté, check, check, check. 1, 2, probando, voz preciosa, probando, check, check. Como se escucha. Feísimo, me decía la familia. Pero mira, escucha. Vamos a leer todos juntos. 1, 2 y 3. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una... Aleluya, gloria a Dios. Qué maravilloso ese pasaje. Es una maravilla. Eso trae alegría. Cuando nos bautizamos, en conclusión, ocurren 4 cosas. Primero, nos identificamos. 3 cosas. Nos identificamos. Cuando bajamos hacia el agua, cuando a los bautizados los vamos a sumergir, está representando la identificación con Cristo en la muerte. Eso es lo que representa el bautismo. Cuando se sumerge profundamente, está debajo, significa muerte y sepultura. Y al subir del agua, simboliza resurrección a una vida nueva en Cristo. Eso es lo que representa. El agua simboliza, es un símbolo nada más un símbolo, el lavamiento de nuestros pecados por fe en Cristo. Número 2, cuando nos bautizamos ocurre una segunda cosa, es que obedecemos. El bautismo es uno de los primeros pasos de obediencia para el nuevo creyente y que debe de tomar. Y al hacerlo, está mostrando una lealtad a Jesucristo. Eso es lo que está mostrando, una lealtad. Y para participar de su gran comisión, vamos a la gran comisión. Y por último, número 3, ocurre esto, testificamos. Estamos dando publicidad para el Evangelio de Cristo. El que se bautiza es una buena publicidad para el Evangelio de Jesús. Los que se van a bautizar pueden ponerse la batona para que pasen al frente mientras yo estoy terminando. Ya lo pueden hacer ahora. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, lo que estamos haciendo es una buena publicidad para el Evangelio de Jesús.
Es una oportunidad excelente para mostrarle a familiares, amigos, al mundo entero lo que Cristo ha hecho dentro de nosotros. Eso es una maravilla. Alguien me preguntó por allí, ¿y qué del ladrón de la cruz? Porque el ladrón de la cruz no se pudo bautizar. Y el ladrón de la cruz le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le respondió Jesús? De cierto te digo, que hoy, wow, right now, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. ¿Qué pasó entonces con el ladrón de la cruz? Para los amigos que me escuchan en América Latina, porque ellos hacen preguntas, mira, lo del ladrón en la cruz es una excepción, porque él no era libre y estaba a punto de morir. Él no podía bajar de la cruz. Él era un malhechor. Pero hoy en día muchos cristianos no están clavados en una cruz, están libres. No están colgados ni amarrados ni a punto de morir. Y ellos andan libres y, como dijeron nuestros amigos los ticos, pura vida. O sea, tienen pura vida. Creo que es un momento de que se bauticen. Sí, creo que es un buen tiempo para bautizarse. ¿Quieres bautizarte hoy y no estuviste en la lista de los 9? Hoy es tu día si quieres. Pero no dejes pasar esta oportunidad.